Hola amigos del Matutino TV, soy el doctor Johnny Díaz. Como siempre le traigo una cápsula, una enfermedad que es frecuente entre nuestra población. En esta ocasión le vamos a hablar de lo que es una hernia. Primero vamos a definir qué es una hernia. Y una hernia no es más que la protrusión o el abultamiento que ocurre, ya sea desde una cavidad a otra, o en el caso de que se encuentre en la pared abdominal propiamente dicha, una protrusión, un abultamiento, algo que sale, porque las estructuras anatómicas que se encuentran de una región a otra están debilitadas, y eso hace que a través de cualquier esfuerzo que el individuo realice, entonces pueda esta salir. Su contenido desde el lugar de origen o desde el lugar donde debe estar normalmente hacia otra parte que no es la que debe habitualmente estar. Para eso, las hernias se han clasificado desde el punto de vista de la región o de la ubicación. Desde arriba hacia abajo aparecen lo que son las hernias hiatales, hernias diafragmáticas. Hay que recordar que el abdomen y el tórax se encuentran separados precisamente por un músculo que se conoce con el nombre de diafragma. Ese diafragma es el que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Entonces, cuando un contenido de la cavidad abdominal pasa desde el abdomen hacia el tórax, que es lo que regularmente ocurre, son los conocidos hernias diafragmáticas, que pasa a través de elementos normales, como es el esófago, que se encuentra pasando desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal, así como otras estructuras vasculares, entiéndase la aorta, la vena cava superior y vena cava inferior, pasan. Entonces tiene esos orificios que se consideran naturales. Cuando esos orificios se encuentran ensanchados, entonces puede pasar, producto de esa debilidad, eso que se conoce con el nombre de hernia. También encontramos ya a nivel de la cavidad abdominal propiamente dicha, las llamadas hernias epigástricas, que se encuentran localizadas prácticamente ahí en lo que es la boca del estómago, y más hacia abajo, ya en lo que es el ombligo, en la cicatriz umbilical propiamente dicha, aparece una hernia que se conoce con el nombre de hernia umbilical. Unas hernias muy conocidas también son las hernias inguinal. La hernia inguinal, que puede ser que va desde la misma pared abdominal, y otras que bajan hacia el escroto. Son las hernias más conocidas, las hernias más populares. Dicho sea de paso, en el pueblo muchas veces la gente lo va identificando con determinados casos llamativos, ¿verdad? Porque el escroto tiende a crecer, tiende a abultarse, abultamientos enormes, porque puede pasar contenido intestinal, o sea, los intestinos o vísceras que se encuentran en el intestino, y llegar hacia las bolsas escrotales. Entonces, eso, dicho sea de paso, aparecen otras como la que es la hernia femoral, hernia crural, y en cualquier parte del cuerpo donde haya una debilidad, entonces se produce eso que se conoce con el nombre de hernia. Son múltiples las causas que producen una hernia, y van desde los casos que son congénitos, de personas que nacen con una debilidad, de ese defecto aponeurótico, de esa pared, o que en el caso de donde estamos hablando, de que pasa desde el tórax hacia el abdomen, esos orificios naturales pueden quedar ensanchados, o personas que realizan grandes esfuerzos, personas que son deportistas, personas que son que hacen levantamiento de pesa, o que trabajan con unos trabajos donde
es muy forzoso dicho trabajo y tienen que realizar grandes esfuerzos, muchas veces entonces esto va creando dicha debilidad y se forma entonces las llamadas hernias que son ya adquiridas porque a través del tiempo, ¿verdad? Estas fueron presentándose producto de ese esfuerzo que realizan. Es frecuente también en pacientes asmáticos, porque los asmáticos tienden a hacer grandes esfuerzos cuando le da esas crisis de asma. Y entonces eso hace que esos esfuerzos se manifieste produciendo alguna debilidad en lo que es la cavidad abdominal y se presente hernia. Otras causas también están individuos que tienen la próstata agrandada. Es frecuente en pacientes prostáticos, pacientes que tienen la próstata muy aumentada de tamaño, que tienen que realizar grandes esfuerzos para orinar, también que se presente las hernias. Las embarazadas presentan una condición de que el abdomen, producto de que el útero está grávido, esta puede, músculos que se encuentran en la cavidad abdominal, separarse y con frecuencia producir una entidad que es muy parecida y tiene todos los componentes de una hernia que se conoce con el nombre de diástasis de los rectos. Es frecuente, muy frecuente en mujeres embarazadas, producto de que el útero, como dije, ese útero va aumentando de tamaño, producto del embarazo, y entonces crea esa separación que hace que esos músculos queden debilitados y por ende, una vez esas mujeres se desembarazan, y entonces queda esa debilidad que por más ejercicios que realicen muchas veces no pueden controlar, y entonces eso solamente puede ser corregido a través de una cirugía que es muy frecuente. Y hago la salvedad porque precisamente la condición más favorable para poder tratar esta condición que se conoce como diástasis de los rectos es a través de una incisión que es por debajo de lo que se llama la línea del ángel, allá en la parte más abajo en el pubis. Entonces ahí crear un colgajo que es parecido a lo que se realiza para una abdominoplastía, y entonces pensar que es un elemento desde el punto de vista estético, pero en realidad es para la corrección de una entidad clínica que se conoce con el nombre de diástasis de los rectos. El tratamiento de una hernia es un tratamiento eminentemente quirúrgico. No hay todas las medidas que son expectantes. Tradicionalmente nosotros vimos en muchas ocasiones niños que nacían con una tetera en el ombligo, que eso es una hernia en realidad, y todos nosotros vimos eso. En el pueblo le colocaban un chele cuando existían los cheles, o le colocaban una moneda ahí y se la colocaban con un esparadrapo, con algo que lo comprimiera, para que ésta en realidad pudiera a ver si eso cedía. En realidad eran tratamientos expectantes que aparecían anteriormente, que están mencionados, pero que en realidad no solucionaban o no solucionan ninguno de los problemas, ese tipo de problemas. En el caso de la hernia umbilical, si el defecto es muy pequeño, en el transcurso de 5 años, si el niño nace con esa hernia umbilical, en el transcurso de los primeros 5 años, este puede ceder espontáneamente. Si a partir de los 5 años no cede, pues entonces el tratamiento realmente es un tratamiento eminentemente quirúrgico. O sea, hay que operar a dicho niño de esa hernia umbilical. ¿Y por qué es que hay que operar los casos de hernias? Porque las hernias tienen una complicación en el caso de que no se operen, de que no se haga la intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las complicaciones? Esa hernia se puede estrangular. Un estrangulamiento es, por ejemplo, que un órgano de la cavidad abdominal salga de su sitio donde debe de estar, entonces quede atrapado, y por quedar atrapado entonces lo que hace es que se necrosa. En otra palabra, muere parte de ese órgano. Por esa razón, para evitar esas complicaciones, es que deben operarse
cuando aparece una hernia. También hay otra complicación que se conoce con el nombre de encarcelamiento. El encarcelamiento es cuando una víscera o un órgano de la cavidad abdominal o de cualquier otro lugar que pasa de un lugar a otro, pero que éste no vuelve hacia atrás, queda preso. Por eso se llama encarcelamiento. Entonces, cada una de esas entidades, que son las principales, además de otras complicaciones que pueden presentarse, son las razones por qué debe operarse, debe intervenirse quirúrgicamente. Recuérdense que cuando aparezca esta sintomatología, un abultamiento que se acompaña de dolor, de molestia en la cavidad abdominal, debe recurrir a un cirujano para que éste pueda resolverle ese problema, que es una cirugía que en algunas ocasiones lo que dura es aproximadamente unos 45 minutos. Me faltó referirme al caso de las hernias incisionales, que son aquellas que aparecen donde se ha realizado una cirugía anteriormente y entonces esta se debilita, ya sea porque la sutura, el hilo que se reparó dicha hernia, se haya roto, se haya quitado, se haya absorbido y entonces puede ocurrir esa hernia. Amigos, amables amigos televidentes, hemos llegado al final de este segmento. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico diasjohnny3030@gmail.com o a través de nuestro WhatsApp 809-497-4688. Ustedes, amables amigos televidentes, no se muevan, permanezcan con más del Matutino TV, el único que te dice 3 verdades.